Anciana humillada en el banco. El personal se congela cuando Sylvester Stallone llega y toma el control. Esta es la historia de María Esperanza, una mujer de 78 años cuya dignidad fue pisoteada por quienes debían servirle, hasta que un héroe inesperado cambió todo. Para siempre el banco estaba abarrotado esa tarde sofocante de octubre en el centro de Los Ángeles. Las largas filas serpenteaban entre cordones desgastados, mientras el murmullo constante de quejas creaba una atmósfera tensa y claustrofóbica. Los ventiladores del techo giraban perezosamente, moviendo apenas el aire espeso cargado de frustración. María Esperanza esperaba de pie junto a la pared, sujetando con manos temblorosas un sobre Manila que contenía toda su documentación financiera. Sus nudillos blanqueaban por la fuerza con que aferraba ese sobre. Para ella no era simplemente papel, era su línea de vida. Dentro estaban los documentos que probaban sus años de trabajo como costurera, los comprobantes de sus depósitos mensuales de pensión, y más importante aún, la evidencia de que algo estaba terriblemente mal con su cuenta. Debe ser un error, se repetía María en susurros, intentando calmar los nervios que le hacían temblar la voz. Sus ojos recorrían el espacio, notando cómo los empleados parecían atender primero a clientes más jóvenes o mejor vestidos. Llevaba 3 horas esperando, 3 horas en las que había observado a personas que llegaron después de ella ser recibidas con sonrisas que a ella le habían negado sistemáticamente. María ajustó su rebozo gastado sobre los hombros y respiró profundamente. No podía darse el lujo de marcharse. Esa mañana había intentado retirar dinero para comprar sus medicamentos para la presión arterial, solo para descubrir que su cuenta estaba completamente congelada, sin explicación. Sin aviso, sin alternativa para María. Esto no era una simple molestia bancaria, era una cuestión de supervivencia. El dinero de esa cuenta representaba la diferencia entre tomar sus medicinas o pasar días sin ellas, entre comer dignamente o racionar cada peso, hasta que llegara la siguiente pensión. Cuando finalmente avanzó hacia uno de los mostradores de servicio al cliente, María intentó parecer más confiada de lo que se sentía. Se enderezó tanto como su espalda, encorvada por décadas de trabajo, le permitía, y apretó el sobre contra su pecho como un escudo protector. Todo va a estar bien, murmuró para sí misma, aunque la preocupación se dibujaba claramente en cada arruga de su rostro curtido por los años. María se acercó al mostrador con pasos pequeños pero decididos. La joven empleada tras el cristal apenas levantó la mirada de su computadora cuando María se detuvo frente a ella. Sus uñas, perfectamente pintadas de rojo brillante, seguían tecleando con ritmo monótono mientras masticaba chicle, creando pequeñas burbujas que explotaba con indiferencia calculada. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó Sandra Morales con un tono mecánico y frío, sin establecer contacto visual. Su placa identificativa brillaba bajo las luces fluorescentes, contrastando con la expresión de fastidio que no se molestaba en ocultar. María colocó cuidadosamente su sobre Manila sobre el mostrador y lo empujó ligeramente hacia adelante. Sus manos arrugadas temblaban levemente mientras intentaba organizar sus pensamientos y encontrar las palabras correctas. Buenas tardes, señorita. Estoy aquí porque mi cuenta está congelada y no entiendo por qué, explicó María, su acento suavizando las palabras con la cortesía de una generación que aún creía en el respeto mutuo. He traído toda mi documentación para intentar resolver esto. Sandra finalmente miró a María, pero su expresión era de pura indiferencia mezclada con irritación. Tomó el sobre mecánicamente y comenzó a hojear los documentos con la misma atención que dedicaría a leer el menú de un restaurante barato. Suspiraba audiblemente cada pocos segundos, como si revisar la documentación de una cliente fuera una imposición personal
Algunas personas en la fila detrás de María comenzaron a murmurar con impaciencia, lanzando miradas de reloj y comentarios susurrados sobre clientes problemáticos que ralentizaban el servicio. «A ver, aquí está», dijo Sandra sin levantar la vista, su voz cargada de aburrimiento. «Estas restricciones son automáticas, señora. Están todas explicadas en los términos y condiciones de su cuenta». Empujó el sobre de vuelta hacia María sin más explicación, como quien descarta un papel usado. «Pero yo no entiendo qué hice mal», insistió María, visiblemente afectada. «Siempre he pagado mis obligaciones a tiempo». ¿Puede explicarme qué significa restricciones automáticas? Necesito ese dinero para mis medicinas. Sandra puso los ojos en blanco de manera exagerada, asegurándose de que las personas cercanas notaran su gesto. Un hombre en traje observaba la escena con curiosidad morbosa, mientras otros clientes comenzaron a prestar atención al espectáculo que se desarrollaba. «Señora, quizás usted no entiende cómo funcionan las cosas en el mundo moderno», respondió Sandra con un tono cargado de condescendencia que cortaba como vidrio. «Los bancos tienen políticas automatizadas, y estas restricciones se aplican según algoritmos. No hay nada que yo pueda hacer al respecto». María sintió cómo se empequeñecía ante aquella respuesta fría y despectiva. No solo desestimaban su problema, sino que la hacían sentir incompetente e invisible. María intentó contener las lágrimas que amenazaban con caer, mientras sentía el peso de las miradas curiosas de otros clientes sobre ella. «Por favor, ¿hay alguien más con quien pueda hablar?», preguntó María con voz temblorosa, aferrándose a un último hilo de esperanza. «Solo quiero entender qué está pasando con mi dinero». Sandra cruzó los brazos y esbozó una sonrisa de superioridad que no llegaba a sus ojos. «Puede hablar con mi supervisor, pero le va a decir exactamente lo mismo. Las políticas son las políticas». Desde su escritorio elevado al fondo del área de servicio al cliente, Carlos Mendoza había estado observando la interacción con creciente irritación. Se levantó de su silla ejecutiva y comenzó a caminar hacia el mostrador con pasos firmes y decididos, su corbata perfectamente anudada y su traje impecable irradiando autoridad institucional. La presencia del supervisor atrajo inmediatamente la atención de todos los presentes. Las conversaciones se redujeron a susurros, mientras las miradas convergían en la escena que se desarrollaba. Carlos tenía unos 40 años, cabello engominado hacia atrás y una expresión perpetua de superioridad que había perfeccionado durante sus años escalando en la jerarquía bancaria. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó Carlos, cruzando los brazos y lanzando una mirada rápida y evaluativa a María, antes de concentrarse en Sandra con una expresión que claramente culpaba a la anciana por interrumpir el flujo eficiente del negocio. Sandra sonrió nerviosamente, enderezando inmediatamente su postura como si intentara impresionar a su jefe. «No hay problema, señor Mendoza. Solo una clienta que tiene dificultades para comprender las políticas automatizadas de su María, ya visiblemente incómoda por ser discutida como si no estuviera presente, intentó intervenir con dignidad. «No es así, señor. Creo que ha habido un error con mi cuenta. Solo estoy tratando de entender por qué está congelada cuando siempre he cumplido con mis obligaciones». Carlos levantó su mano con un gesto brusco, interrumpiéndola sin ceremonia. Su mirada se endureció mientras evaluaba a María de pies a cabeza, como si fuera un objeto defectuoso que había llegado a su escritorio por error. «Señora, si cree que ha habido un error, debió haber prestado más atención cuando abrió su cuenta», declaró Carlos con un tono áspero que resonó por todo el banco. «Todos los términos y condiciones están muy claramente explicados para quienes se toman la molestia de leer y entender». La humillación pública había comenzado oficialmente, y María se encontraba en el centro de un teatro cruel, donde ella era la única actriz que no conocía su papel en la esquina más alejada del banco, parcialmente oculto por una columna decorativa
y los cajeros automáticos. Un hombre observaba la escena con atención creciente. Vestía de manera sencilla jeans desgastados, una chaqueta de cuero marrón y una gorra de béisbol que proyectaba sombras sobre sus ojos penetrantes. A simple vista, podría parecer un cliente más esperando su turno, pero había algo en su postura, una quietud vigilante, una presencia contenida, que lo distinguía del resto. Sylvester Stallone había entrado al banco para un trámite rutinario. Como figura pública, había aprendido a preferir pasar desapercibido en sus actividades diarias. La gorra y la vestimenta casual solían ser suficiente. La mayoría de las personas veían lo que esperaban ver en un hombre común de edad madura, no a una leyenda del cine y símbolo de la lucha contra la injusticia. En sus ojos se estrecharon mientras observaba la dinámica que se desarrollaba. Frente, la tensión en los hombros de María, la sonrisa condescendiente de Sandra, la postura dominante de Carlos. Todo contaba una historia que Stallone había visto demasiadas veces. El abuso de poder a la humillación de los vulnerables. La institucional disfrazada de política corporativa. Otro matón abusando de su pequeño poder, pensó, ajustando discretamente su gorra mientras sentía la familiar tensión en su mandíbula. Ese instinto protector que había definido muchos de sus personajes más icónicos no era solo actuación, era el núcleo mismo de su carácter. En su lado, una joven madre con un niño pequeño susurró con indignación: «¿Viste cómo están tratando a esa pobre señora? Es horrible». Stallone asintió sin mirarla, sus ojos nunca apartándose de María. Notó cómo la anciana aferraba ese sobremanila, como si contuviera su vida entera. Quizás así era. Mediático, fotos no autorizadas y especulación constante. Por otro lado, no era precisamente para esto que había dedicado su vida, a representar héroes en la pantalla, para inspirar la defensa de quienes no podían defenderse solos. El supervisor elevó su voz lo suficiente para que todo el banco escuchara. Señora, si no puede entender políticas básicas, quizás debería traer a alguien más joven que pueda ayudarla. Stallone observó cómo María parecía encogerse físicamente ante esas palabras crueles. Algo dentro de él se tensó como una cuerda de piano a punto de romperse. Era el momento de decidir en intervenir o seguir su camino. María quedó en silencio, sorprendida por la crueldad casual de las palabras de Carlos. Tomó un respiro profundo antes de responder, intentando mantener la compostura que había preservado durante décadas de trabajo arduo y dignidad personal. Señor, siempre he manejado mis asuntos financieros sola, respondió con voz temblorosa pero firme. He mantenido esta cuenta en buen estado durante más de 20 años. Solo pido que alguien me explique por qué está congelada sin previo aviso. Carlos dejó escapar una risa breve y casi burlona, que resonó por el área de servicio al cliente. Revisar, señora, lo que está en el sistema. Está en el sistema. No revisamos algo que es automático y está claramente justificado. El peso de la humillación se profundizaba con cada palabra. No era solo la frialdad del trato, sino la forma en que Carlos hablaba, como si María no tuviera valor alguno como ser humano. La anciana miró alrededor buscando una mirada comprensiva entre los clientes, pero encontró solo indiferencia calculada. Algunos evitaban su mirada mientras otros susurraban entre sí, convirtiendo su sufrimiento en entretenimiento. En ese momento, las puertas de cristal de la oficina principal se abrieron y una mujer de traje impecable emergió con paso autoritario. Patricia Vega, gerente regional del banco, había sido alertada sobre la situación que estaba atrayendo demasiada atención. Su presencia comandó inmediatamente la atmósfera del lugar. Patricia se acercó al mostrador con la confianza de quien está acostumbrada a resolver problemas con autoridad incuestionable. Su mirada evaluó rápidamente la escena en la anciana con su sobremanila, el supervisor claramente molesto, y la multitud de curiosos que habían convertido el banco en un teatro improvisado.
¿Cuál es el problema aquí?, preguntó Patricia, con voz firme, dirigiéndose directamente a Carlos, mientras ignoraba completamente a María. Una clienta que no puede comprender las políticas básicas de su cuenta, respondió Carlos, aliviado de poder transferir la responsabilidad a una autoridad superior a Patricia. Finalmente, miró a María, pero su expresión no mostró compasión, sino evaluación clínica. Señora, ¿tiene usted algún familiar que pueda ayudarla a entender estos asuntos? A veces, cuando llegamos a cierta edad, estos temas financieros pueden volverse confusos. La implicación era clara y devastadora. Patricia no solo estaba cuestionando la capacidad de María para manejar sus propios asuntos, sino que lo hacía públicamente, frente a una audiencia que observaba cada gesto, cada palabra. María sintió que algo se quebraba dentro de ella. La dignidad que había protegido durante 78 años de vida se desmoronaba bajo el peso de aquella humillación sistemática y crueles. Las lágrimas finalmente amenazaron con caer, pero en la esquina del banco algo estaba a punto de cambiar para siempre. El banco había caído en un silencio incómodo. Patricia Vega continuaba su sermón condescendiente hacia María, quien parecía haberse rendido ante la humillación. Sus hombros caídos contaban la historia de una batalla perdida antes de comenzar. Como le decía, señora, a veces las personas de su edad necesitan ayuda para entender estos procesos modernos, continuó Patricia, saboreando su posición de poder absoluto. Quizás debería considerar que un familiar maneje sus asuntos financieros. Fue entonces cuando una voz firme y serena cortó el aire como un cuchillo afilado. ¿Por qué le habla así? La pregunta simple pero contundente resonó en todo el recinto bancario. Todo el banco quedó paralizado. Cada conversación se detuvo. Cada mirada se dirigió hacia el hombre que avanzaba desde la zona de los cajeros automáticos, con paso decidido, pero controlado. Patricia Vega giró lentamente, visiblemente irritada por la interrupción inesperada. ¿Y usted quién es para cuestionar lo que sucede aquí?, respondió con el tono áspero de quien no está acostumbrada a ser desafiada. El hombre dio unos pasos más, acercándose al mostrador central. Su presencia era magnética sin ser agresiva, comandando atención natural, sin necesidad de elevar la voz. La gorra de béisbol seguía sombreando parcialmente su rostro, pero su porte y la confianza en sus movimientos sugerían a alguien acostumbrado a enfrentar situaciones difíciles. No importa quién soy, respondió con un tono controlado pero firme. Lo que importa es por qué están tratando a esta señora como si fuera menos que humana. Carlos intercambió miradas nerviosas con Sandra, quien había palidecido notablemente. La dinámica del poder en el banco había cambiado súbitamente. Ya no era una anciana indefensa contra la maquinaria institucional. Ahora había alguien dispuesto a enfrentarlos. Patricia intentó recuperar el control de la situación. Esto es un asunto privado entre el banco y nuestra clienta. Le sugiero que se ocupe de sus propios asuntos. El hombre esbozó una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una expresión que había perfeccionado en décadas de enfrentar antagonistas en la pantalla y en la vida real. ¿Asunto privado? Están humillando públicamente a una mujer mayor frente a todo el banco. Eso me parece bastante público. María lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio, como si no pudiera creer que finalmente alguien había decidido defender su dignidad. Por primera vez en horas, no se sentía completamente sola. La atmósfera había cambiado. El equilibrio de poder se había alterado dramáticamente, y todos en el banco podían sentirlo. El hombre se volvió hacia María y habló con un tono notablemente más suave. Señora, ¿puede mostrarme exactamente cuál es el problema con su cuenta? Patricia intentó interrumpir. Señor, realmente debe... Estoy hablando con la señora. La cortó firmemente, sin apartar su atención de María Han, la anciana, aún aturdida por este giro inesperado de los eventos.
extendió temblorosamente. Él sobre Manila hacia él. El desconocido lo tomó con cuidado y respeto, tratando los documentos como si fueran importantes, algo que nadie en el banco había hecho hasta ese momento, mientras revisaba los papeles. Su expresión se volvía cada vez más seria. La documentada era evidente, incluso en una revisión superficial. Después de unos momentos tensos, levantó la mirada hacia Patricia y Carlos, quienes habían comenzado a sudar visiblemente. «Esto es completamente injusto», declaró con una certeza inquebrantable. «Van a corregirlo ahora mismo». Patricia se irguió, intentando recuperar su autoridad perdida. «Señor, no sé quién se cree que es, pero no puede llegar aquí». Con un movimiento pausado y deliberado, el hombre se quitó la gorra de béisbol. Cuando su rostro quedó completamente visible bajo las luces fluorescentes del banco, un murmullo colectivo recorrió todo el recinto. La realización fue inmediata y electrificante. Sylvester Stallone, el mismo, la leyenda del cine, el símbolo de la lucha contra la injusticia, Rocky Balboa en persona, estaba de pie en medio del banco defendiendo a María. Los teléfonos celulares comenzaron a emerger como flores después de la lluvia. Clientes que momentos antes habían sido espectadores pasivos, ahora se convertían en documentalistas ansiosos de capturar cada segundo del encuentro histórico. Patricia palideció, como si hubiera visto un fantasma. Carlos abrió y cerró la boca varias veces sin emitir sonido alguno. Sandra, desde su mostrador, parecía haber olvidado completamente cómo respirar. «Señor Stallone», balbuceó Patricia, su voz anterior llena de autoridad, ahora reducida a un susurro nervioso. «No tenía idea de que esto es un problema», completó Stallone con esa característica intensidad que había definido sus personajes más icónicos. «Y ahora que saben quién soy, quizás puedan explicarme por qué están tratando a esta señora como si no valiera nada». El poder había cambiado de manos completamente. El banco que momentos antes había sido testigo silencioso de una humillación, ahora contenía la respiración colectiva, esperando ver qué sucedería cuando la justicia de Hollywood se enfrentara a la burocracia bancaria. A las cámaras grababan cada gesto. La historia estaba a punto de volverse viral. La presencia de Stallone era como un imán que atraía la atención de todo el banco. Patricia Vega, consciente de las decenas de cámaras apuntando hacia ella, intentó forzar una sonrisa profesional que no logró ocultar su pánico creciente. «Señor Stallone, ha habido un malentendido», comenzó Patricia con voz temblorosa. «¿Podemos resolver esto discretamente? En mi oficina». Stallone mantuvo su mirada penetrante fija en ella. «Ya pasamos la etapa de la discreción. Quiero saber exactamente por qué congelaron la cuenta de esta señora sin explicación alguna». María, ahora irguiéndose con renovada dignidad al tener a alguien de su lado, añadió con voz más firme: «Y quiero saber cuántas personas como yo han sido tratadas de esta». Patricia lanzó una mirada furiosa a Carlos, antes de intentar mantener el control. «¿Ha sido una aplicación estándar de políticas política?», interrumpió Stallone, sosteniendo los documentos de María. «Esto no son políticas. Esto es discriminación sistemática». Su voz se elevó lo suficiente para que todo el banco escuchara. «¿Cuántos clientes mayores tienen sus cuentas congeladas sin justificación?». Carlos, visiblemente descompuesto, murmuró algo inaudible. El peso de las miradas y las cámaras lo estaba quebrando. Stallone se acercó un paso más. «No te escuché», dijo Stallone con esa intensidad controlada que había perfeccionado en décadas de interpretar héroes. «¿Cuántos hay?» «Heian, protocolo especial para cuentas de riesgo», confesó Carlos, evitando mirar a las cámaras. «Clientes que raramente revisan sus estados de cuenta digitales». Un murmullo de indignación recorrió la multitud. Stallone entrecerró los ojos. «Clientes que raramente revisan estados de cuenta digitales», repitió lentamente. «¿Te refieres a personas
¿Mayores que no usan computadoras? El silencio de Carlos fue más revelador que cualquier confesión. Una anciana entre los espectadores gritó: «Yo también he tenido problemas extraños con mi cuenta». «¿Y yo?», exclamó un hombre mayor con bastón. Patricia intentó recuperar el control desesperadamente. «Esto es ridículo». «No hay programa dirigido específicamente». «Mientes», la interrumpió Stallone con una firmeza que heló la sangre. «Y lo estás haciendo frente a cámaras que están transmitiendo esto en vivo». Carlos finalmente se quebró bajo la presión. «El programa lleva 8 meses funcionando», murmuró, su voz apenas audible. «Se llama optimización de cuentas inactivas, y no solo opera en esta sucursal». El rostro de Patricia se transformó en una máscara de horror absoluto. Era el dijo. Toda la elaborada fachada comenzaba a derrumbarse, ladrillo por ladrillo. Frente a una audiencia nacional, la confesión de Carlos flotaba en el aire como una acusación inescapable. El banco entero se sumió en un silencio sepulcral mientras las palabras optimización de cuentas inactivas resonaban en las mentes de todos los presentes. En ese momento, las puertas principales del banco se abrieron y 2 personas con identificaciones oficiales entraron con paso decidido. Una mujer de mediana edad con traje formal se acercó directamente al grupo. «Soy Elena Ramírez de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros», se presentó, su mirada severa recorriendo a los ejecutivos. «Hemos recibido múltiples alertas sobre transmisiones en vivo de esta sucursal. Creo que tenemos mucho que discutir». Patricia palideció aún más, si eso era posible. La presencia de las autoridades regulatorias convertía lo que había comenzado como una humillación personal en una investigación oficial. Al Stallone permaneció firme junto a María. «Perfecto timing. Este señor», dijo señalando a Carlos, «acaba de confesar la existencia de un programa sistemático para defraudar a clientes mayores». Elena Ramírez sacó una grabadora digital. «¿Puede repetir esa confesión, señor Mendoza?» «Carlos Mendoza», murmuró él, completamente derrotado. «El programa identifica cuentas de clientes mayores de 65 años que raramente hacen reclamos o revisan sus estados de cuenta en línea. Aplicamos restricciones y cargos adicionales gradualmente». María dio un paso adelante, su voz ahora clara y decidida. «¿Y cuántas personas como yo han sido víctimas de esto?» Carlos miró brevemente a Patricia, quien le lanzó una mirada de advertencia desesperada, pero era demasiado tarde para volver atrás. La verdad había tomado vida propia. «Cientos», admitió Carlos, su voz quebrándose. «Tal vez miles». A nivel nacional, un jadeo colectivo recorrió la multitud de clientes y curiosos que se habían agolpado. Las cámaras de los teléfonos capturaban cada palabra, cada expresión de horror y revelación. Los directivos regionales establecieron cuotas mensuales, continuó Carlos, las palabras saliendo ahora en torrente liberador. Bonificaciones para gerentes que alcanzaran objetivos de optimización. El sistema está programado para aplicar las restricciones automáticamente. Elena Ramírez intercambió miradas con su compañero. «Esto constituye fraude sistemático. Señora Vega, va a tener que acompañarnos para interrogatorio formal». Patricia finalmente habló, su voz apenas un susurro. Yo solo seguía órdenes de la oficina central. La casa de naipes corporativa se desplomaba, y todos eran testigos de su caída en cuestión de minutos. El banco se transformó completamente. Las barreras invisibles que separaban a empleados de clientes fueron simbólicamente derribadas cuando Elena Ramírez ordenó que todos los presentes se reunieran en el área central. Afuera, varios vehículos con logos de cadenas televisivas se estacionaban mientras reporteros se apresuraban hacia la entrada. Alertados por las transmisiones virales en redes sociales, necesitamos declaraciones oficiales de todos los involucrados, declaró Elena,
con autoridad incuestionable, empezando por una disculpa pública hacia la señora María y todos los clientes afectados. Patricia, ahora flanqueada por dos investigadores, ya no mostraba rastro de la arrogancia que la había caracterizado horas antes. Su traje impecable parecía arrugado. Su maquillaje, corrido por el sudor nervioso en Stallone, permaneció junto a María, quien ahora se erguía con una dignidad restaurada que irradiaba desde su interior. Los clientes mayores afectados se habían agrupado naturalmente a su alrededor, como si ella, con su humilde sobremanila, se hubiera convertido en el símbolo de su lucha colectiva. ¿Dónde está la disculpa?, preguntó Stallone, su voz calmada, pero implacable. Estas personas merecen escuchar la verdad completa y un reconocimiento público de lo que les hicieron. Un ejecutivo de mayor rango, evidentemente llamado de emergencia desde oficinas centrales, entró apresuradamente al banco. Su expresión de pánico era evidente mientras evaluaba la magnitud del desastre mediático. «Soy Roberto Silva, vicepresidente regional», se presentó con voz temblorosa. «El banco reconoce que ha habido irregularidades graves en el manejo de ciertas cuentas». «Diga la verdad completa», insistió Stallone, señalando hacia las cámaras que ahora incluían equipos profesionales de televisión. «Millones de personas están viendo esto». Roberto tragó saliva audiblemente. «Implementamos un programa que injusta y deliberadamente se dirigía a clientes mayores con restricciones y cargos no justificados. Fue un error grave de juicio y política corporativa». Un murmullo de satisfacción recorrió la multitud. María dio un paso adelante, su voz ahora firme y clara. «¿Y qué pasa con todos nosotros que perdimos dinero? Dinero que necesitábamos para medicinas, para comida. Reembolsaremos todos los cargos indebidos más intereses», respondió Roberto rápidamente. «A todos los afectados a nivel nacional y compensación adicional por daños emocionales», añadió Elena Ramírez con firmeza. «Esto no es solo una devolución, es una reparación por abuso sistemático». Carlos y Patricia fueron escoltados hacia la salida por los investigadores, sus carreras bancarias terminadas para siempre. Sandra, desde su mostrador ahora abandonado, observaba la escena con expresión de shock absoluto. La justicia se servía en tiempo real, transmitida a una audiencia nacional que finalmente presenciaba cómo los poderosos rendían cuentas por sus actos. Las horas siguientes transcurrieron en una vorágine de actividad transformadora. Elena Ramírez había establecido un centro de operaciones improvisado, donde ejecutivos trabajaban frenéticamente bajo su atenta supervisión, procesando reembolsos y documentando cada caso de abuso sistemático. A María, quien esa mañana había entrado al banco con los hombros caídos y la mirada baja, ahora se movía por el espacio con una presencia completamente transformada. Otros clientes mayores se acercaban a ella, compartiendo sus historias, agradeciéndole por su valentía involuntaria que había destapado la corrupción. «Nunca pensé que alguien nos escucharía», dijo una mujer de unos 80 años, tomando las manos de María entre las suyas. «Usted cambió eso para todos nosotros». María sonrió, sorprendida de encontrarse en este nuevo rol de liderazgo accidental. «Yo solo quería lo que era justo», respondió con voz clara, «como todos nosotros merecemos». En una esquina del banco, Stallone observaba la escena con satisfacción discreta. Su intervención había sido el catalizador, pero la verdadera transformación pertenecía a María y su comunidad. Sandra, la cajera que horas antes había tratado a María con desdén, ahora procesaba personalmente los reembolsos con manos temblorosas. «Señora Esperanza», dijo con un respeto que antes no existía, «aquí está su dinero completo, más la compensación adicional por las molestias causadas». María tomó el cheque, pero su atención estaba en algo más importante. Said, al grupo de adultos mayores que se había formado naturalmente a su alrededor.
Esto no termina hoy, declaró María. Su voz, resonando con una autoridad recién descubierta, hay muchos más como nosotros en otros bancos, en otras ciudades. Necesitamos mantenernos unidos y vigilantes. Un hombre mayo asintió vigorosamente. ¿Qué propone, señora María? Un grupo de defensa, respondió sin dudar. Reuniones regulares para revisar nuestros estados de cuenta juntos, para enseñarnos mutuamente nuestros derechos, para que ninguno de nosotros vuelva a enfrentar. Estoy solo. Stallone se acercó al grupo, admirando la evolución de María de víctima a líder. Si necesitan apoyo para establecer esa organización, dijo discretamente, conozco personas que pueden ayudar. A María lo miró con gratitud profunda. Gracias por creer en mí cuando yo misma había dejado de hacerlo. Usted nunca debió pasar por esto, respondió Stallone. Pero ahora no se trata solo de usted. Están ayudando a construir algo que protegerá a muchos otros. Afuera del banco, una pequeña multitud se había congregado. Algunos portaban pancartas improvisadas que decían respeto para nuestros mayores y la dignidad no se negocia. La semilla de un movimiento había germinado 3 meses después. La historia se había extendido como ondas en un estanque tranquilo. El video de Stallone, exponiendo el esquema bancario, había acumulado más de 50 millones de visualizaciones, convirtiéndose en un símbolo viral de justicia y dignidad. Instituciones financieras de todo el país habían comenzado auditorías internas, aterrorizadas de convertirse en el próximo escándalo nacional. En el centro comunitario de East Los Ángeles, María dirigía su tercera reunión semanal del grupo Defensores de la Dignidad. Lo que había comenzado con 5 personas mayores, ahora congregaba a más de 40, con solicitudes llegando desde otras ciudades para establecer capítulos locales. Antes pensaba que mi voz no importaba, comentó María a la audiencia atenta, sosteniendo un estado de cuenta. Ahora sé que cuando nos unimos, nuestras voces se vuelven imposibles de ignorar. Una anciana levantó la mano desde la segunda fila. María, mi nieta revisó mi cuenta como nos enseñaste, y encontramos 3 cargos sospechosos. ¿Qué hacemos? Exactamente lo que hemos practicado, respondió María con confianza. Documentemos todo, vamos juntas al banco. Y si no cooperan, llamamos a nuestros contactos en la Comisión Nacional. En otra parte de la ciudad, un gerente bancario nervioso atendía a un cliente mayor con inusual deferencia. Por supuesto, señor García. Revisaremos inmediatamente cualquier cargo que le parezca irregular. Como dice nuestro nuevo protocolo, la transparencia total es nuestra prioridad. Las noticias nacionales habían informado que 12 ejecutivos bancarios a nivel nacional habían sido despedidos. Nuevas regulaciones, específicamente diseñadas para proteger clientes vulnerables, estaban siendo implementadas, y el programa Optimización de Cuentas Inactivas había sido declarado oficialmente ilegal. Stallone, manteniendo su distancia de los medios como siempre, observaba estos desarrollos desde lejos. Su intervención había encendido una chispa, pero el fuego ahora ardía por sí solo, alimentado por la determinación de personas como María. Un día, mientras dirigía un taller sobre derechos financieros, María recibió una nota sencilla sin remitente. Nunca dejes que nadie te diga que vales menos. El respeto no es un privilegio, es un derecho. Y lo más importante, nunca tengas miedo de luchar por lo que es justo. San. María sonrió guardando la nota cerca de su corazón. Se volvió hacia el grupo expectante, su voz resonando con claridad y convicción. Comencemos. Tenemos mucho trabajo por hacer. La semilla de dignidad plantada aquel día en el banco había florecido en un jardín de justicia, recordando a todos que incluso las personas más humildes pueden cambiar el mundo cuando encuentran su voz y se niegan a ser silenciadas. El legado continuaba creciendo.